Han funcionado bien los videos, ¿cierto? No son una maravilla, pero sirven. Claro que sí, pues, profe. Ya, qué bueno. Bien, vamos a ver entonces lo que son aquí se va a repetir algo, ¿cierto? Pero obviamente lo vamos a registrar o lo vamos a intencionar a lo que son las ondas mecánicas. Dice una onda es una perturbación periódica en el espacio-tiempo capaz de propagar energía. Eso ya lo sabemos. Depende tanto de la posición en el tiempo y lo que propagan son energía. Y esa energía, ¿cierto? Se puede dar como energía contorsional, energía cinética, pero lo que transportan en el fondo es energía cinética. En el caso de la onda electromagnética, esta energía queda estipulada, ¿cierto? Queda visualizada por el vector de Poynting. La ecuación de la onda es la descripción matemática del modo que dicha perturbación se propaga en el espacio-tiempo. Entonces ahí tenemos una perturbación, eso ya lo hemos registrado, por eso les digo, se van a trastocar, pero orientado a las ondas mecánicas como tal. Aquí tenemos las ondas transversales, que ya lo dijimos, las oscilaciones ocurren perpendicularmente, las partículas oscilan en forma transversal a la propagación de esta energía que lo hace con una cierta velocidad, que es la velocidad de fase o velocidad de propagación, que se transfiere, ¿cierto?, la energía de la onda. Así ocurre el ejemplo en una onda viajera, en una cuerda tensa, en el caso de la magnitud que varía en la distancia de la posición de equilibrio. Y tenemos el estado de vibración de las partículas, vibran en forma transversal a la propagación de la información. Y las ondas longitudinales, por ejemplo, aquí un ejemplo de esto pueden ser las ondas transversales, por ejemplo, son las ondas en una cuerda, la onda, ¿cierto?, en el mar, ¿cierto? Las partículas viven en forma transversal a medida una onda que se propaga en el agua de mar, ¿cierto? Por ejemplo, en el agua salada, se propaga en esa situación. Y ondas longitudinales, por cierto, son aquellas en que la dirección de propagación vibra en la vibración de las partículas, lo hace, ¿cierto?, en la misma dirección de propagación de las ondas. Así, en el movimiento de las partículas en medio es o bien en el mismo sentido, en el sentido opuesto a la propagación de una onda. Por ejemplo, la propagación del sonido en un fluido, lo que cambia el estado es el caso de la presión en el medio, que son las ondas sonoras. La onda, ¿cierto? Las ondas sonoras son un ejemplo de ondas longitudinales, la onda en un resorte, ¿cierto? Tú haces un estado de vibración y las partículas vivan en el mismo estado de vibración. Entonces ahí ya tenemos tenemos los ejemplos, las diferencias que existen entre las ondas transversales y ondas longitudinales, los ejemplos que le he dado, qué es lo que es interesante, que es una perturbación que depende de una posición y el tiempo y que transportan energía en espacio-tiempo. Algunas ondas transversales, la onda electromagnética, pueden propagarse en el vacío, sin embargo las ondas longitudinales se propagan solo en medios materiales, por ejemplo las ondas sonoras. En cambio, la onda electromagnética, que son ondas transversales, se pueden propagar en el vacío y hacen con la velocidad c de la luz, que ya lo vimos en una clase anterior. Aquí está la conformación, ¿no es cierto?, de cómo es el estado de vibración. La ecuación de una onda, ¿cierto?, es un tipo I, función de la posición más menos velocidad por el tiempo, es el tiempo de la velocidad de fase o velocidad de propagación, y X, ¿cierto?, es la función del espacio en cuestión. El signo menos, la onda viaja hacia la derecha, que sería este caso el perfil de onda que va hacia allá, con signo negativo, y el signo más, la onda viaja hacia la izquierda, ¿cierto?, con un perfil de onda, ¿cierto?, f de x más bt. Entonces hay que estar atento para la velocidad. Cuando la velocidad es negativa, se propaga hacia la derecha, porque te pueden decir, indique hacia dónde se mueve la onda. Pues usted tiene que fijarse en el modelo. Si el modelo es negativo, se mueve hacia la derecha. Si el modelo es positivo, se mueve hacia la izquierda. Y la ecuación de la onda describe una onda viajera que está presente en el grupo X más menos BT, y esta es una condición necesaria. El término onda viajera se usa para enfatizar a que nos referimos a las ondas que se propaguen en un medio o caso distinto al de las ondas estacionarias que se considerarán después. Entonces, una ecuación de onda puede estar dado, ¿cierto? Se dice que una onda es armónica si la forma de la onda es una función seno o coseno. Una onda armónica que se mueve hacia la derecha es del tipo A coseno de 2pi partido por lambda factor de x menos bt, donde lambda es una distancia, o también I igual a seno
de 2 pi lambda x menos bt, propagándose el signo negativo hacia la derecha. Podemos elegir cualquiera de las dos formas añadiendo una fase inicial al argumento de la función. Esto es un argumento y el argumento de la función, ¿no es cierto?, te da un ángulo de fase inicial. Esta es la fase y phi sub 0 es la fase inicial. Entonces, el perfil de la onda es del tipo A, donde A es la amplitud, coseno de 2 pi lambda, que es el número de onda, por x menos bt, más una fase inicial. Esa fase inicial, les recuerdo que uno la puede determinar a partir de las condiciones iniciales que te imponga el problema. Lo que significa que elegimos el inicio a tiempo a nuestra conveniencia. Por ejemplo, si la onda alcanza un máximo en t igual 0 y elegimos escribir la ecuación en la forma coseno, entonces phi sub 0 vale 0 y nos queda que la ecuación es del tipo a coseno de 2 pi partido por lambda x menos bt. Ahí estaría entonces el perfil de onda para t igual 0, ¿cierto? Tenemos que la fase inicial vale 0. ¿Qué hay que hacer para escribir la misma onda usando la función seno? Simplemente, ¿cierto? Coloca en vez de coseno, pone a seno de 2 pi lambda x menos bt y le agrega una fase inicial, un ángulo inicial pi medio. Recuerde que phi sub 0 vale pi medio y que la función seno y coseno están desfasados en pi medios. Entonces, cualquiera de las dos estructuras puede uno presentarla. Y recuerdo, ¿cierto?, que la función seno de alfa más beta, en este caso phi más pi medio, es seno phi por coseno pi medio más coseno phi por seno pi medios, y coseno de 90 grados, ¿cierto? Coseno de 90 grados vale 0, así que te queda coseno phi por seno de pi medios, y seno de pi medios vale 1, así que te queda coseno phi. Una cosa más, siempre que una onda armónica se propaga en un medio, cada punto del mismo describe un movimiento armónico. ¿Ya? En el fondo, si tú estás fijando la posición de una determinada partícula, ahí está el hombre corcho que yo le llamé. Entonces ese hombre corcho sube y baja, ya la información pasa por él, pero no le sucede nada a este hombre corcho. Uno fija la posición y solo depende del tiempo, porque el x vale 0, ahí está, x vale x sub 0, está determinado. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una onda armónica? Eligiendo forma coseno, igual a coseno de 2 pi lambda x más menos bt más phi sub 0, que es la fase, ¿cierto? Y recordatorio, ¿cierto? Recuerde usted que la función coseno es periódica, ¿cierto? F de t es una función que depende del tiempo más del periodo y se va repitiendo cada periodo, ¿cierto?, en cuestión. Entonces aquí está la distribución, ¿no es cierto?, de cómo se expresa en general, ¿no es cierto?, una ecuación del tipo I de xt, I que representa el desplazamiento, A es la amplitud, que es la máxima elongación, coseno de 2 pi lambda, factor de X que tiene que ver con la cuestión espacial, T es el tiempo, la velocidad, ¿cierto?, es la velocidad de fase o la velocidad de propagación, y phi sub 0 es la fase inicial. La onda armónica entonces exhiben doble periodicidad, ¿cierto? Son una periodicidad espacio-tiempo. Y tenemos perfil de onda de una foto instantánea para un T sub 0. Ahí está la cresta, y esa cresta, ¿cierto?, tiene asociado, tiene un valle también, y esos puntos tienen una máxima elongación vertical que es A, 0 y menos A, que tiene que ver con la amplitud, y la distancia entre dos puntos o dos valles, ¿cierto?, está asociado a una cierta longitud denominada, ¿cierto?, lambda. ¿Cierto? Entonces esa distancia es lambda, y también ese lambda se puede dar entre esos dos puntos, ¿cierto?, que es la longitud de onda, o también entre la distancia entre dos valles, dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Y asociado a lambda, obviamente, está el periodo y está la frecuencia. Y ahí tenemos entonces el periodo, ¿cierto? Este es un gráfico I versus X, este es un gráfico Y versus T. Entonces aquí lo que se destaca es el periodo, que es el tiempo que demora la onda, ¿cierto?, en hacer una oscilación completa, que es el tiempo que demora desde ese punto en realizar una oscilación completa, o que puede ser la distancia entre este punto y este otro punto, o la distancia entre este punto y este otro punto que está aquí. Ahí está el periodo.
Entonces el desplazamiento, ¿qué es lo que es el desplazamiento? Es el valor actual de la magnitud y dependiendo del espacio-tiempo, su valor máximo es la amplitud A. La longitud de onda lambda es la distancia entre dos puntos consecutivos cuya diferencia de fase es 2pi. Y el número de onda K, ¿cierto? Es 2pi partido por lambda. ¿Y qué es lo que es K? Es el número de ondas contenido en una vuelta completa de 2pi radianes. A veces se le llama el número de onda angular o el número de onda circular. Y se mide en Sistema Internacional en radian partido por metro, pero radian, recuerden que es un nombre, no es una unidad de medida. También se puede expresar como 1 partido por metro o metro a la menos 1, que es el número de onda. Y ahí estaría entonces el valor de K, ¿cierto? Ahí tiene, usted tiene 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, ¿cierto? Entonces tiene 3 metros y tiene 2pi partido por lambda, 2pi lambda, ¿cierto? Y en este caso el número de onda sería 2pi partido por lambda, que sería 2pi sobre 3, o sea que K te da 3 a la menos 1, o 1 partido por metro. El periodo es el tiempo que tarda la fase en una de la onda armónica en aumentar 2pi radianes, ¿cierto? Y la frecuencia es el inverso del periodo, 1 partido por t. La frecuencia nos dice que el número de oscilaciones por medio tiempo y el sistema internacional eso mide segundo a la menos 1 o 1 partido por segundo o hertz. Y la frecuencia angular W es el número de oscilaciones en un intervalo de tiempo o de fase 2pi radianes y W es 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia. Ahí viene usted el periodo, ¿cierto? Y si quiere la frecuencia angular, 1 partido por el periodo, 1 partido por pi hertz, o también la frecuencia 2pi partido por el periodo, sería 2pi, y como el periodo vale pi medio, eso te queda 4 radianes partido por segundo. El 2 pasa arriba multiplicando, se te va el valor de pi. Y la velocidad de fase, o velocidad de propagación, es lambda partido por periodo, o W partido por K. Y por lo tanto, entonces, la ecuación que vamos a usar frecuentemente para describir una ecuación de un perfil de onda que dependa tanto de la posición y del tiempo es del tipo A coseno de K por X más menos W por T más delta. A es la amplitud, la máxima, ¿cierto? Elongación vertical. K es el número de onda, que ya lo hemos explicitado, por X, que es la posición, más menos omega por T. Omega es la frecuencia angular, T es el tiempo y phi es y delta es la fase inicial, que se calcula normalmente a partir de las condiciones de equilibrio del sistema. Entonces, ese es el perfil de onda que vamos a usar. Puede suceder que en algún texto apunte le salga a seno de kx más menos omega t más delta. ¿Ya? El más significa que el perfil de onda se mueve hacia la derecha, el menos que se mueve hacia la izquierda. ¿Usted sabe derivadas parciales? ¿Aló? No, profe. ¿No? No. Derivadas derechas, sí. Las derivadas de una variable. Ok, correcto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El perfil de onda depende simultáneamente de dos variables, de la situación espacial y de la situación temporal. Entonces, cuando ahí tiene usted el perfil de onda y cuando usted quiere obtener el I punto, ¿qué significa el I punto? Es la velocidad. Si son 2 puntos, es la aceleración. Entonces, lo que hace usted, esto lo deriva respecto de el tiempo. Y el X, ¿cierto?, pasa a ser constante. Y la derivada de una constante vale 0. Entonces le queda el primero por la derivada del segundo. Le queda el primero, la derivada de coseno, ¿cierto? Es menos seno por la derivada del argumento, ¿cierto? Por el argumento kx menos omega t más delta, por la derivada, ¿cierto?, de este producto, omega por t. Y dt a dt vale 1, así que le queda, el omega sale fuera por dt a dt, y se le queda más menos en cuestión. Entonces, eso te da la velocidad en cuestión. Esa expresión que aparece ahí. ¿Ya? Y cuando esa velocidad es máxima, cuando la función seno toma el valor 1. Recuerda que la función seno varía entre 1, 0 y menos 1, ¿verdad? Entonces, si la velocidad es máxima, seno vale 1 y te queda omega por a. Ahí está, ¿cierto? Entonces, tenemos que
la velocidad máxima de la onda es más o menos omega por A. Positivo significa que va hacia la derecha la velocidad y negativo significa que la velocidad viene hacia la izquierda. Y si usted vuelve a derivar este perfil de onda, lo que obtiene es la aceleración. Entonces le queda A por la derivada, ¿cierto?, de seno, que es coseno, por la derivada de este producto, porque el x constante y la derivada de una constante vale 0, omega t, entonces de omega, y omega por omega le queda omega cuadrado. Esto era negativo. Y cuando este valor es máximo, ¿cierto?, esto le queda menos omega cuadrado a por i, porque esto vale, todo esto que está aquí vale, eso que está ahí vale i. ¿Ya? Y cuando este valor es máximo, este valor es máximo cuando la función coseno vale 1, así que la aceleración máxima te queda menos omega cuadrado por a. Entonces tiene la velocidad máxima y la aceleración máxima. Estos dos puntos significan la segunda derivada del perfil de onda respecto del tiempo. Esta es la primera derivada del perfil de onda respecto del tiempo. Pero aquí uno debe usar esta connotación que son derivadas parciales, porque el perfil de onda, ¿cierto? Ya, como repito, depende tanto de la posición espacial como temporal. Entonces derivo parcialmente respecto a una situación, y en este caso el x pasa a ser constante y la derivada de una constante vale 0. Por eso que delta desaparece, porque la derivada delta independiente del tiempo vale 0, esto es independiente del tiempo vale 0, así que te queda la derivada de un producto, y la derivada, ¿cierto?, de eso te queda omega por dt a dt, que vale 1, y te queda omega, por eso sale fuera. Profe, ¿Sí? eso quiere decir que tanto la velocidad máxima como la aceleración van a depender de A y de omega solamente, no de la ecuación que esté dentro, Claro, no de los valores que ahí estén está la dentro de expresión. coseno. Así es, pues entonces usted anota esto en un papelito, ¿cierto? Usted lo anota ahí en su formulario. Si usted quiere la velocidad, tiene que hacer toda esa expresión. Si usted quiere, le pide la velocidad máxima, usted hace aquí omega por A, multiplica omega por A. Si va hacia la derecha será positiva, si va hacia la izquierda negativa. Si usted quiere la aceleración, es toda esa expresión. Si esa aceleración quiere que sea máxima, usted anota menos omega cuadrado por A. Depende de la velocidad angular y de la amplitud. Y acá está toda la historia. En la lámina anterior está el perfil de onda que vamos a usar, y está, ¿cierto? Está racionalizado o está descrito qué es lo que es K, qué es lo que es omega, qué es lo que es delta, qué es lo que es la amplitud, ¿cierto? Con sus unidades de medida, ¿cierto? Los ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces esta cosa usted lo tiene que tener ahí, o lo imprime o lo tiene en su retina para los problemas que tenga que resolver. Gracias, profe. O sea, ahí usted se genera su propio, digamos, formulario. Ya, vamos a hablar de las velocidades de las ondas mecánicas. En general vamos a hablar de la velocidad de las ondas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse. No así las velocidades, ¿no es cierto? Las velocidades o sea, la onda electromagnética, que se pueden propagar incluso en el vacío. Su velocidad de propagación depende de las propiedades del medio. Entonces, fíjense bien, por favor, aquí está estipulado, ¿cierto? Una velocidad de propagación de una onda en un fluido, o sea, un líquido, en un sólido, en una cuerda tensa, y una onda, ¿cierto?, en un gas. Entonces, fíjense bien, por favor, la estructura de la velocidad, 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 y de qué depende de una raíz, una raíz de un cociente. ¿Qué es lo que cambia? Las cosas que están dentro de la raíz. Para el caso de una onda que se mueve a través de un fluido, depende de el cociente de beta de B, ¿cierto?, partido por ρ. ¿Qué es lo que es ρ? Es la densidad del fluido, kilogramos partido por metro cúbico. ¿Vimos nosotros ondas sonoras o no? No, o sí, parece que no, profe. Ya, de ahí las vamos a ver. Entonces depende de eso, y tú tienes que, como les decía, ¿cierto?, que la velocidad de propagación de una información depende de las condiciones del medio. Entonces, en la zona norte, donde hay mayor temperatura, ¿cierto?, el aire tiene una cierta densidad. Por lo tanto, la velocidad de propagación de la información de la onda sonora va a demorar, ¿cierto?, dependiendo de las condiciones del medio. Si tú lo haces aquí en la zona central, cerca de la costa, hay mayor humedad, ¿cierto? Y por lo tanto depende de la densidad. Si tú lo haces en la Antártida, tiene otro valor, porque la densidad, ¿cierto?, del aire en la Antártida tiene otras características.
y depende de beta. ¿Y qué es lo que es beta? Es el módulo de la compresibilidad. Y la compresibilidad, ¿cierto?, es el cociente entre la presión con signo negativo partido por la variación del volumen. En el caso de un sólido, la velocidad de propagación, por ejemplo, a través de un riel de acero, depende, ¿cierto?, de la densidad del sólido. Entonces tengo que buscar una tabla de la densidad del acero, y depende de Y. ¿Y qué es lo que es Y? El módulo de Young, que es la fuerza por unidad de área partido por el alargamiento relativo. F partido por área, delta L, que es el alargamiento partido por L, que es la longitud. Y a través de una cuerda tensa, la velocidad de propagación es la raíz de T partido por μ. ¿Qué es lo que es μ? Es la densidad lineal de masa. Es masa partido por unidad de longitud. ¿Y T qué es lo que es? La tensión en la cuerda, que se mide en newton. Y la velocidad de propagación en un gas, en función de la temperatura, depende de gamma, que es la constante adiabática de los gases, R, que es la constante ideal de los gases, esta es la constante adiabática, esta es la constante ideal de los gases, ¿cierto? 8,314 Joule partido por grado Kelvin por mol. T es la temperatura, ¿cierto?, del gas, tienes que expresarla en grados Kelvin, y M es la masa molecular, pues en este caso la masa molecular del aire vale 0,0289 kilogramos partido por mol. Entonces, si usted se da cuenta, la velocidad de propagación tiene una cierta estructura, es la raíz de algo, de un cociente. Y depende, ¿cierto?, si usted tiene una velocidad en un gas, en un fluido, en un sólido y en una cuerda tensa. No sé si le queda claro. Lo que más uno trabaja en esto, ¿cierto?, es la velocidad de propagación de una cuerda, ¿cierto?, desde el punto de vista mecánico, o a veces también lo puede hacer, ¿cierto?, a través de un sólido, dependiendo de las características, tendrá que buscar la situación. Entonces ya dijimos, ¿cierto?, lo esencial es que las ondas transportan energía, ondas en una cuerda. Consideremos entonces una onda transversal, ahí está. Nos fijamos en el hombre corcho, cada sección de la cuerda de masa delta M oscila hacia arriba hacia abajo debido a la energía transportada por la onda, y eso va hacia la derecha. A partir de la ecuación de onda obtenemos para un elemento delta masa, se fija la posición x sub 0, entonces es IA coseno de k por x sub 0, porque fijamos la información, más menos omega t más phi. ¿Ya? Entonces, según la onda se propaga en una cuerda, cada punto de la misma describe un movimiento armónico simple. Este sube y baja siempre el hombre corcho, puesto que en un punto fijo, k por x sub 0, constante, podemos escribir que I es A coseno de omega t más delta. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple, descrito por una porción de masa delta M, y la frecuencia angular del movimiento es W. Entonces, hay que recordar que para un elemento de masa delta M, con un movimiento armónico simple, frecuencia angular W y amplitud A, la variación o el delta energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque hay energía cinética, ¿cierto? Y esa es la velocidad, y la velocidad la puedo expresar en términos de A por W. ¿Ya? De A por W. Acabamos de ver, ¿cierto?, que la velocidad máxima es A por W al cuadrado, y decimos sea mu, la densidad de la cuerda por unidad de longitud, de tal manera que el delta masa es mu por delta x. Y por lo tanto, si yo reemplazo un medio de la masa, el delta masa, ¿cierto?, es mu por delta x por a cuadrado W cuadrado, ya que estaba ese paréntesis al cuadrado, eso te queda un medio de mu a cuadrado W cuadrado por delta x. Delta x, ¿cierto?, lo expreso el corrimiento que se tiene como velocidad por delta t, donde ahí está el corrimiento delta x, velocidad por tiempo, por lo tanto la potencia suministrada por una onda es del tipo el cociente, ¿cierto?, de la energía por unidad de tiempo, un medio de la densidad de la cuerda por la amplitud al cuadrado por W al cuadrado por mu. Al cuadrado, ¿cierto?, la amplitud al cuadrado, W es la frecuencia angular y V, ¿cierto?, es la velocidad. Y eso se mide en Joule partido por segundo, que te queda en watt o vatios.
Un caso específico, ¿cierto?, de onda es la onda estacionaria. La onda estacionaria, ¿cierto?, ¿dónde se produce? Se produce, ¿cierto?, en una cuerda tensa que está amarrada en ambos extremos, donde yo genero una perturbación transversal, se genera la información y cada partícula le transmite la información y los extremos, ¿cierto?, replican la información, vienen desfasada y está contraída a moverse, ¿cierto?, entre dos puntos extremos. Y van a haber puntos que van a estar quietos y puntos que van a estar en constante movimiento. Los puntos que están quietos son los nodos y los puntos que están, ¿cierto?, moviéndose son los antinodos. Una onda estacionaria es el resultado de la superposición de ondas armónicas de igual amplitud y frecuencia que se propagan en un mismo sentido opuesto a través de un medio. Pero una onda estacionaria no es una onda viajera porque su ecuación no contiene términos de la forma K por X menos W de T. Ejemplo sencillo de la formación de la onda estacionaria: una onda viajera transversal que se propaga hacia la derecha en una cuerda tensa fija en sus extremos. Esta onda se refleja hacia el otro extremo. Su combinación puede formar onda estacionaria. Entonces tenemos una onda incidente y una onda reflejada, y la diferencia, ¿cierto?, es en pi porque viene desfasado en pi. Obviamente para ambos casos K es el número de onda, W es la frecuencia angular, y lo puedo expresar en términos de la frecuencia y del periodo. Cuando la onda viajera, ¿cierto?, se superponen, entonces obviamente hacia la derecha se refleja en el extremo y cambia phi, se invierte. Entonces eso te queda ahí sub 2a coseno de kx más omega t más pi, ¿cierto? Y eso que está ahí es lo mismo que a coseno de kx omega t coseno de pi más a seno de kx más omega t, ¿cierto?, seno de pi, y eso te queda esa expresión, ¿ya? Es el desarrollo en serio de la función coseno alfa más beta, ¿cierto? A seno alfa, coseno beta, A seno alfa, seno beta, ¿ya? Y ahí está la información, tanto para el 1 como el 2, y eso da lugar, ¿cierto?, a un principio de superposición, que es la suma de ambos perfiles de onda, uno que viene que va hacia la derecha y otro que viene hacia la izquierda, desfasado en pi, y si tú sumas esas dos expresiones te queda 2a seno de kx por seno de omega t. Cada punto de la cuerda tensa vibra describiendo un movimiento armónico simple de amplitud 2a seno de kx, ¿cierto?, de una amplitud 2a seno de kx y una vibración, ¿no es cierto?, y un sistema de vibración seno de omega t. En esta vibración depende de la posición, pero no del tiempo. Entonces, en una onda estacionaria, ¿puede cualquier par de ondas incidentes reflejadas dar lugar a onda estacionaria en una cuerda independientemente de su frecuencia y su número de onda? No. Si tú sumas los dos perfiles, van a haber puntos que van a estar vibrando, otros que van a estar en equilibrio, y finalmente, ¿cierto?, para una cuerda de longitud, la estacionaria solo aparecen si la frecuencia cumple que la velocidad de propagación es la raíz de t partido por mu, y por lo tanto las frecuencias que están en constante movimiento es f sub n, n partido por 2L raíz de t nu, donde lambda sub n es 2L partido por n, que es lo que es L, el largo de la cuerda, y n es el número, ¿cierto? Si n vale 1, es el número fundamental, da lugar a una frecuencia fundamental. Si n es mayor que 1, aparecen los armónicos superiores. Entonces lo que estaba diciendo, ahí tengo puntos que están quietos en todo momento, ¿cierto?, que son los nodos, y los otros puntos que están vibrando en forma transversal, ¿cierto?, se llaman los antinodos. Por ejemplo, esta onda tiene el cuarto armónico, tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, cuarto armónico N4, y el número de nodo es N más 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces están desfasados. Tengo 4 armónicos, ¿cierto? N más 1 sería el nodo y N sería el número de antinodos. Y acá tenemos la cuestión experimental. Eso normalmente uno hace en el laboratorio. Tiene aquí un frecuenciómetro, tiene amarrado, ¿cierto?, una cuerda que tiene una densidad lineal de masa. Se toma esa cuerda, se corta, se masa y se mide la longitud, tiene la densidad lineal de masa. Y al otro extremo, ¿cierto?, tienes una polea, y en esa polea cuelga, ¿cierto?, un cierto peso para mantener, ¿cierto?, una tensión, y esa tensión igual al peso del sistema.
Ya tengo, aquí tengo el primer nodo, ¿cierto? Uno da una frecuencia específica y tienes una sola guatita, que sería el n igual a 1, que sería la frecuencia fundamental. Si n vale 2, ¿cierto? Tienes el segundo armónico, 1, 2. ¿Cuántos antinodos tienes? Tienes 1, 2. ¿Y cuántos nodos tienes? 1, 2, 3. Aquí tienes el fundamental n igual a 1 y tienes dos nodos, los extremos son nodos. Para el tercer armónico, la frecuencia F sub 3, tercer armónico, tienes una guatita, dos guatitas, tres guatitas, y tienes 1, 2, 3, 4 nodos. Entonces, el número del tercer armónico, ¿cierto? Y el número está asociado al número de antinodos, ¿cierto? Y n más 1, ¿cierto? Sería el número de nodos. Y ahí, ¿cierto? Con una estroboscópica tú apagas la luz, puedes ver los estados de vibración, ¿cierto? Ahí tienen los nodos. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos, ¿cierto? Y tienes una guatita, 2, 3 guatitas, 4, 5 y 6. Parece que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, más otros 7 y tienes 6 guatitas. El número de nodos son 7, el número de antinodos, ¿cierto? Entonces estaríamos en F sub 7, que sería n igual 7. Y eso se refiere al séptimo armónico. Ahí está el séptimo armónico, ¿cierto? En cuestión. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, de ondas viajeras de 40 Hz, la frecuencia más o es la misma. Uno se propaga, ¿cierto? Por este frecuenciómetro. Eso está vibrando de esa manera o genera una vibración. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo entonces, esto sería el número de nodos, ¿cierto? Serían 5 y el número de antinodos sería 1, 2, 3, 4. Entonces el cuarto armónico es n igual 4, ¿ya? La frecuencia es 40 Hz, tú te las das, ¿no es cierto? Con este pequeño frecuenciómetro se propaga, ¿no es cierto?, en sentido opuesto a través de una cuerda de largo 3 metros, dando lugar al cuarto armónico de una onda estacionaria. La densidad lineal de masa es 5 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro. Entonces, calcular la tensión en la cuerda. Tenemos el cuarto armónico, n vale 4, porque contamos 1, 2, 3, 4, 4 guatitas. De ahí el L, ¿cierto? Es n veces lambda medio. Entonces, lambda sub 4 será 2L partido por n. Tengo 2, ¿cierto? Por el largo de la cuerda, que son 3 metros, y el número de armónicos, ¿cierto? En este caso es 4. 2 por 3 son 6, 6 partido por 4 te queda 1,5 metros, es decir, esta distancia completa vale 1,5, 1,5. Si tú te das cuenta, esa distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación, eso es 1,5, y la distancia entre esos dos puntos de aquí para acá también vale 1,5. Si tú tienes 1,5 más 1,5 te da los 3 metros en cuestión. Y la frecuencia, ¿cierto? F sub n es la velocidad partido por lambda sub n. En este caso la velocidad es la frecuencia 4 por lambda sub 4. La frecuencia no cambia porque te la da, ¿cierto?, el sistema, 40 Hz por lambda sub 4 por 1,5. Si tú multiplicas 4 por 1,5 te da 60 metros partido por segundo. Eso es la velocidad con la cual se propaga la información a través de la cuerda. Y la velocidad de propagación es la raíz de t partido por μ, lo que nos están pidiendo la tensión en la cuerda. Entonces, para eso nosotros necesitamos la tensión y la densidad lineal de masa. Elevamos todo eso al cuadrado, te queda P cuadrado, ¿cierto?, igual a T partido por μ. En este caso el μ está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda que la tensión es la densidad lineal de masa por la velocidad al cuadrado. La densidad lineal de masa me la dan 5 por 10 a la menos 3 kilogramos partido por metro cúbico por la velocidad de 60 metros, ¿o cierto?, partido por segundo al cuadrado. Y si tú multiplicas eso que está ahí, te queda, lo vamos a chequear eso te queda 5 exponente a la menos 3 por 60 al cuadrado. Y eso te queda 18. Y ahí te queda kilogramos partido por metro cuadrado, segundo cuadrado, lo cual te da lugar a Newton.
que es la tensión en la cuerda. Y letra B, ¿cierto? Nos piden hallar la amplitud de los antinodos. La amplitud de los antinodos es de 3,25, es decir, esta distancia, ¿cierto? Que es la amplitud. Escribe la ecuación del movimiento armónico de la onda estacionaria. Entonces nosotros en general sabemos que una onda estacionaria tiene esta estructura, 2 por A, seno de kx, ¿cierto? Que tiene que ver con la amplitud, por la parte ondulante, seno de omega t para n igual 4. Entonces 2 por A, ¿cierto? Que es la parte de la amplitud, te queda 2 por A igual a 3,25. ¿Ya? Eso que está ahí, que era la amplitud que me la dan, 3,25. El número de onda, K, ¿cierto? El número de onda K es 2pi partido por lambda, pero como es el cuarto armónico, le ponemos 4. Esos 2pi partido por lambda sus 4, que fue determinado acá, 1,5. Y si tú divides 2 por pi, ¿cierto? Es 6,28. Lo divides por 1,5, eso te queda igual a 4,1867. Pero acá lo dejaron en función de 2pi partido por 1,5. Y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. 2pi, la frecuencia vale ¿cuánto? 40. Entonces te queda 2 por 40, te queda 80 pi radiones partido por segundo. Por lo tanto, el perfil de la onda es la amplitud 3,25, ¿cierto? Centímetros. Seno de K, 2pi partido por 1,5x por seno de 80 pi t, donde 80 pi, ¿cierto? Es la frecuencia angular partido por tiempo, y eso está en centímetros. Entonces ahí tenemos la amplitud, escribir la ecuación de la ecuación armónica, ahí está dada, y luego nos piden allá, ¿no es cierto?, la frecuencia fundamental. Entonces, la velocidad de propagación es constante, porque obviamente se propaga a una misma velocidad, y la frecuencia fundamental cumple que frecuencia, velocidad partido por lambda, o sea que lambda 1, ¿cierto? Que es lo fundamental. ¿Cuánto es fundamental? Aquí. ¿Y n cuánto vale? La frecuencia fundamental, ya n no vale 4, sino que n vale 1, fundamental. Calcula la frecuencia fundamental, entonces lambda 1 te queda 2, ¿cierto? Por el largo partido por n, y n en este caso vale 1, 2 por 3, 6, partido 1 te queda 6 metros, y la frecuencia fundamental, ¿cierto? Te queda la velocidad de propagación 60 partido por lambda 1 que vale 6, te queda 10 Hz. Todos los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, luego F4 será 4 veces F1. 4 por 10, ¿cierto? F4 será 4 veces F1. 4 por 10 te queda 40 Hz. ¿Preguntas, dudas de este problema, este ejercicio? Aló, No, profe. ya. Ya tenemos una cierta expertise porque hemos trabajado con ondas, ¿verdad? Solamente aquí estamos trabajando en el contexto de las ondas mecánicas. Nosotros vimos las ondas electromagnéticas y ahora estamos viendo ondas mecánicas. Ya que tenemos, ¿cierto?, el sonido, el sistema mecánico vibrante, la variación de densidad en el medio, ¿cierto? Es una onda mecánica que transporta energía, eso lo sabemos. Tenemos un diapasón, son ondas, ¿cierto?, que se propagan y que dependen de las características del sistema. Entonces, mayor amplitud de vibración, ¿cierto? Y aquí tenemos una menor amplitud de vibración. Entonces, el sistema, el sonido son ondas longitudinales que transportan también energía. ¿Y cómo se da en el sistema, cierto? Tengo máximos de presión, que son estos puntos, o zonas de compresión, y mínimos de presión, que son las zonas más claras. Entonces tú puedes ver, ¿cierto?, un perfil de onda en cuestión. Ondas de presión. Y acá tenemos, ¿cierto?, una gráfica. El plano, el eje horizontal tiene que ver con la temperatura en grados Celsius, la velocidad de propagación, y la velocidad del sonido aumenta cuando aumenta la rigidez del medio, es decir, la velocidad de propagación en gases, ¿cierto?, es mucho menor, pero el líquido, el sistema es más rígido, y los sólidos mucho más rígidos, por lo tanto la velocidad de propagación aumenta. Y la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura es esta expresión: m es la masa molecular, r la constante del gas, y gamma, ¿cierto?, la constante adiabática, y t es la temperatura. Entonces fíjate bien,
parte para T igual 0, aquí usted no puede colocar 0. Esta temperatura, ¿cierto?, la tiene que pasar a grados Kelvin. Por eso que toda esta cosa está en grados Kelvin, ¿se da cuenta? Porque si usted pone 0 aquí, se le va a las pailas, no puede colocar 0 grados Celsius. Y para 0 grados, ¿cierto?, Kelvin sería 323, ¿o no? La temperatura en grados Celsius igual a la temperatura en grados Fahrenheit y la temperatura en grados Celsius más 273. O sea, esto corresponde a 273 grados Kelvin porque R está en grados Kelvin. Parte con un valor más o menos 330 a un 0 grados Celsius, ¿cierto? Y comienza a aumentar linealmente hasta llegar, ¿cierto?, a los 40 grados Celsius, una temperatura de un ambiente. Hemos tenido ondas de calor de 40 grados, la velocidad de propagación está cercana a los 355 metros partido por segundo. Por eso le digo, depende de las condiciones del medio, depende de donde tú te encuentres, si te encuentras en la zona central, en la zona norte o en la zona sur, ¿cierto? O en la Antártida, o te encuentras, por ejemplo, en la cordillera a alta altura, el aire más enrarecido, ¿cierto? Hay menos dificultad, entonces obviamente las condiciones cambian para la velocidad de propagación. Entonces aquí tenemos las ondas que transportan energía, son ondas sonoras. Aquí tenemos que el sonido, ¿cierto? La transmisión del sonido, la masa vibra en cada punto y hay una variación de un volumen y sabemos que la masa es densidad por volumen o delta M rho por delta B y la energía asociada con esta vibración es un medio de la masa por S sub 0 y que lo que es S sub 0 es un perfil, ¿cierto?, de desplazamiento, ¿ya?, por W al cuadrado. Entonces te queda un medio, simplificas o reemplazas el delta M como ρ por la variación de volumen. S sub 0, ¿cierto?, que es una amplitud de sonido, ¿cierto?, por W al cuadrado. Dice en el sonido la vibración de la partícula ocurre en la dirección de transmisión, ya que son ondas longitudinales. A la vibración de las partículas del medio corresponde un desplazamiento S de xt cuyo valor máximo se llama S sub 0, que es del tipo S de xt, S sub 0, coseno de kx, más menos omega t, más pi medio. A tales desplazamientos les corresponden variación de presión respecto a una posición de equilibrio P sub 0 que se encuentran desfasadas en pi medio. Entonces, S sub 0, ¿cierto?, es un desplazamiento S sub 0 y en este caso tiene que la energía es un armónico y en términos de la energía por unidad de volumen, nos queda que delta E por unidad de volumen, ¿no es cierto?, un medio de ρ, la densidad del medio por el desplazamiento de esa onda por W al cuadrado. Entonces, la intensidad de la onda, aplicación al sonido para una fuente que emite ondas en todas direcciones, tenemos una fuente puntual, genera ondas circulares, ¿cierto? Hay frentes de alta presión que están separados, zonas de baja compresión, que son los frentes de onda y que están separados, ¿cierto?, una cierta distancia, esa es la distancia real, porque están separados a una distancia lambda. Y esos son los rayos para poderla perfilar. La energía se distribuye uniformemente en una superficie esférica A de radio R y la intensidad de una onda es la potencia por unidad de área o energía por unidad de tiempo y unidad de área que incide perpendicularmente a la dirección de propagación. Entonces aquí tenemos la intensidad, que es la energía partida por unidad de área, ¿ya?, que se propaga a través de una onda. Ahí tenemos el frente de presión, ¿no es cierto?, que depende de la densidad, de la velocidad angular, de la velocidad y el desplazamiento en cuestión. Y finalmente, ¿cierto?, lo que queda que es la intensidad de la onda, es un medio de ρ por P sub 0, ρ por B al cuadrado, omega cuadrado B, y eso te queda un medio de P sub 0 partido por ρ B. Y el valor, ¿no es cierto?, en RMS, ¿cierto?, que el valor eficaz es más o menos el valor promedio, ¿cierto?, es P sub 0 raíz de 2.
Entonces, el nivel de intensidad y la sensación sonora, un nivel es el logaritmo de la razón de la cantidad dada respecto a una cantidad de referencia. Al definir un nivel es preciso indicar la base del logaritmo. En este caso vamos a trabajar con logaritmo base 10, ¿es cierto? Que es el nivel, por ejemplo, el nivel de presión sonora, o el nivel de potencia sonora, o el nivel de intensidad. Entonces, el nivel de potencia sonora, que es la emisión del sonido fuente, es LW por 10 por logaritmo de 10 de W partido por W sub 0, donde la potencia de referencia W sub 0 es 10 elevado a la menos 12 watts. ¿Ya? Y si tú tienes aquí 10 elevado a la menos 12, la potencia, ¿cierto?, de referencia, la emisión sonora, ¿cierto?, es 10 por el logaritmo de W partido por 10 a la menos 12, y la división se convierte 10 por el logaritmo de 10 por W partido más, ¿cierto?, 120. Ya eso es 10 elevado a la menos 12, lo pasamos arriba, multiplicamos por eso y te queda 120. Entonces, el nivel de intensidad sonora es la recepción del sonido, que tiene que ver con esa situación. El nivel de intensidad es 10 por el logaritmo de 10 de I partido por I sub 0. ¿Qué es lo que es I sub 0? Es el nivel de referencia, 10 elevado a la menos 12 watts partido metro cuadrado, que corresponde a 0 decibel, que es el umbral de audición. Y ya cuando entramos, ¿cierto?, a un valor de 1 watt partido metro cuadrado, ¿cierto?, para ese valor, ya entramos, ¿cierto?, a un problema de 120 decibeles. Entonces aquí tiene usted una transformación de una situación en otra, y esos decibeles tienen que ver a una escala, ¿cierto?, que está determinada para, por ejemplo, 120 podría ser que usted esté muy cerca de los parlantes en un concierto, el despegue de un avión, el umbral de audición 10 elevado a la menos 12 watts partido metro cuadrado, 0 decibeles, corresponde a que usted esté, por ejemplo, en pleno desierto donde hay cero audición, y podría tener usted una decisión de esas características. El nivel de presión sonora, la recepción del sonido de una fuente, corresponde también, ¿no es cierto?, a L sub P, que es la presión de referencia, 2 por 10 elevado a menos 5 pascales, ¿cierto? Y eso le queda 20 por el 10 logaritmo de 10 de la potencia valor medio, partido por la potencia de referencia, ¿cierto? Que es 2 por 10 elevado a menos 5 pascales. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice si se dobla la intensidad de un sonido, ¿qué variación sufre el nivel de intensidad? Entonces lo que vamos a buscar, ¿cierto?, es el nivel de intensidad acústica, 10 por el logaritmo de 10 de I partido por I sub 0. Se dobla la intensidad, entonces usted tiene una referencia aquí, I sub 0, te queda 2I, 10 por el logaritmo de 10 en base 10 de 2I, eso te queda 10 por el logaritmo de, aplicamos ahí digamos, la división, esto te queda 10 por el logaritmo de 10 de I partido por I sub 0, más 10 por el logaritmo de 10 en base 2, ¿cierto? Y eso te queda el 10 por el logaritmo de 10 de I partido por I sub 0, y el logaritmo de 2 por 10, ¿cierto? Te queda 3, ese te queda el nivel referencial más 3 decibeles. Es decir, si se dobla la intensidad de un sonido, aumenta en 3 decibeles, ¿cierto?, el sonido en cuestión. Si se multiplica, ahora si se multiplica por 10 la intensidad de un sonido, ¿qué variación sufre el nivel de intensidad? La misma razón anteriormente, ¿cierto? Eso significa que usted tiene un nivel referencial de intensidad acústica más 10 decibeles. ¿Preguntas, dudas de esto? ¿No, profe? Ya. Vamos a hacer algunos ejemplos de esta cosa. Ah, acá está el nivel de intensidad acústica. Esto también se lo voy a subir. Para que tengan alguna relación, usted sabe que un terremoto se cuantifica, ¿cierto?, mediante una escala, ¿cierto?, una escala logaritma, pero también, ¿no es cierto?, usted tiene los daños que se producen. Lo mismo pasa con el nivel de intensidad de algunos sonidos. Usted tiene una escala científica, los decibeles, y este es el umbral de las cosas, las personas, cómo perciben esta situación. Entonces, por ejemplo, si usted está en un umbral de audición, tiene 0 decibeles. Si usted está en una respiración tranquila en su pieza,
tiene 10 decibeles. Si usted está pasando la aspiradora en su casa, usted está generando un ruido de unos 70 decibeles. Los trabajadores, ¿cierto?, que están con una perforadora eléctrica, con estas guaguas que le llaman, ¿no es cierto?, están generando al ambiente 100 decibeles. Un motor de avión, ¿no es cierto?, en marcha, 120 decibeles. Si usted está en un concierto, 110 decibeles. Un avión F-16 entre 130 y 140 decibeles. Ya cuando el oído a usted le duele, usted está siendo, ¿cierto?, sometido a una intensidad de 140 decibeles. Entonces, obviamente, hay una escala, igual que la escala Richter y la escala Mercalli. ¿Cómo medimos nosotros? Fue un terremoto, ¿cierto?, el epicentro y la intensidad, ¿cierto? Se dice, fue de tantos grados en la escala Richter. Y Profe, escala de magnitud. correcto, ya eso es lo científico, lo que los tipos logran medir mediante los sismógrafos, una escala, ¿cierto?, logarítmica. Y eso también se percibe, ¿cierto? La gente dice, mira, se partieron, se rompieron los vidrios, se partieron las murallas, y una serie de cosas, entonces le asocian a, eso, a esa situación, le asocian un valor si no se mide con un sismógrafo, ¿me entiende? Entonces existen dos escalas, una escala científica y una cosa como percibimos, ¿cierto?, la situación. Lo mismo sucede con el nivel de intensidad de algunos sonidos, una escala, ¿cierto?, científica y una escala cómo se percibe esta situación. ¿Y cómo se Profe, mide? Sí, dígame. el 85 decibeles es por ley la escala tolerable para aguantar ruido en una propiedad privada. Ah, claro, pero eso hay que Por estar eso también es sugestivo, porque, por ejemplo, aquí imagínense entre el 80 y el 90, o sea, entre el 70 y el 80 es el ruido entre una aspiradora y un tren, po. sí, po. Entonces ese también va subiendo. Ahí uno se da cuenta que va subiendo, que uno va subiendo de manera exponencial. Claro. Por eso esta escala, ¿cierto? Que cuando dice, no, si fue un solo grado de diferencia, no, por la energía liberada, ¿cierto? Aumenta varias veces. Entre un 7 y un 8, No, la cantidad de energía que se liberó es enorme, porque son escalas logarítmicas, ¿ya? Lo mismo sucede con el índice, ¿cierto? El índice que tenemos ahora para nuestra epidemia, ¿cierto? Se dice que estamos muy cercanos a un R, no sé si ustedes escuchan a los expertos que dominan la estadística, estamos cercanos a un R igual 2, el índice, ¿cierto? Un 2, algo, en la zona Santiago tenemos un 3, algo, entonces si usted analiza la curva, ¿cierto?, es potencial hacia arriba, si R vale 1 en escala lineal. ¿Se recuerda que yo cuando al inicio de eso le enseñé a graficar en Excel cómo había que calcular los gráficos y cómo uno podía calcular el modelo, el R, que era el coeficiente de correlación? sí, profe. Todas esas cosas del R, cuando hablan del R, hablan de eso. Si el R vale 1 es una línea recta. Si el R vale 2 es una cuestión de tipo potencial. Se dispara hacia arriba esa cosa. Nosotros, y hay lugares, ¿cierto?, que en este momento tenemos un 2.2, 2.3, 2.7. Y esto con lo que es la Navidad, las compras y los festejos en las casas, seguramente en una semana, en 2 semanas más, de la primera quincena de enero se va a ver reflejado el aumento de los casos por Omicron o los casos por COVID. Si en Santiago hay casi 1 millón de personas, o menos, ponle 800.000 personas que no se han vacunado. Los antivacunas o la gente que no ha completado su ciclo. Quizás ha puesto las 2 vacunas, falta la tercera. Y la gente se ha relajado, tú lo puedes ver en la calle, hay gente que no usa mascarilla, no hay el distanciamiento, etcétera, etcétera. Y eso se hace, ¿cierto? ¿Cómo se mide? Mediante lo que es un sonómetro. Un sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir los niveles de intensidad sonora. Está compuesto de un micrófono, un circuito electrónico y un display. Entonces, cuando los tipos llegan a controlar los ruidos que están perturbando una zona, por ejemplo, hay un edificio en Santiago que se llama el edificio sin control, el edificio maldito, ¿no?, lleno de colombianos, bulla hasta las 4 o 5 de la mañana, fiesta en todos los departamentos. Entonces ellos generan, ¿no es cierto?, un nivel de intensidad, ¿cierto?, sonora que daña a los vecinos y están metiendo sobre, yo creo, 110 decibeles o más.
Y aquí están las curvas de sonoridad, ¿cierto? Los niveles de intensidad en decibel y la frecuencia asociada, ¿se da cuenta? La sensibilidad del oído depende de la frecuencia del sonido. Entonces yo también les voy a subir este documento para que lo tenga usted. Entonces tienen que entender que existen dos escalas. Uno es como la gente percibe lo que es el nivel de intensidad, y el otro es el registro que se hace a través de una escala logarítmica y se hace con un sonómetro. Lo mismo pasa con la escala Richter y con la escala Mercalli, para poder percibir, ¿cierto?, la liberación de energía, el terremoto, el temblor, etcétera, etcétera. Se cayeron. Profe, Sí, la escala Richter ya no se ocupa, se llama escala de magnitud. bueno, pero lo que tiene que quedarte claro es que existen dos escalas, una científica y la otra como uno percibe, ¿no? Asociado a la gente le ha ido asociando ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, en esto es súper fácil de entender, pues la diferencia entre lo que es magnitud y Mercalli, por ejemplo, en el caso de los sismos, es que antiguamente cuando no había un sistema interconectado de datos para capturarlo, o sea, o para saber y comunicarse de dónde había sido el epicentro, qué sé yo, se usaba el telégrafo, se ocupaban otros medios. Entonces, por lo mismo, la escala de Mercalli tenía alta relevancia y además las casas no eran antisísmicas. Entonces, no sé, por ejemplo, si se caía la biblioteca era 6 Mercalli, o si uno ya no podía estar de pie era 8 Mercalli. Claro. Entonces eso, con, con la construcción, la construcción antisísmica, esas han perdido relevancia a través del tiempo la de Mercalli. Entonces, generalmente cuando dice una persona que percibió tanto, eso es como bien inexacto hoy día. Antiguamente era más exacto, ahora ya no. Claro, no, por supuesto. No, pero en el fondo lo que le quiero hacer es la comparación, para que entienda que existen dos escalas y uno normalmente se debe quedar con la científica, ¿cierto? Y eso De sucede todas también. maneras, profe, si hay arte instrumental ahora para poder Sí, medir todo. de hecho hay un cable, lo último que hicieron fue un cable de fibra óptica que se fue botando desde Arica. Ya vamos, creo que en la zona, un poco más abajo de la zona central, que está en forma paralela para determinar, ¿no es cierto?, poder visualizar los terremotos que se puedan producir, ¿no es cierto?, frente a nuestra costa. Lo que pasa, profe, es que, a ver, ese proyecto, o sea, se tomó también en paralelo el tema de la refractación de la fibra óptica por los fotones de luz que van dentro de la fibra, para que mediante un OTDR, ¿cuánto se llama? Al inicio y al fin del shelter que tiene esa fibra óptica, ¿Ya? puedan eh, calcular la cantidad de veces que la onda rebotó dentro de la fibra. O sea, entonces el fotón acusa ¿cuánto se llama? En una velocidad, o sea, un haz de luz. Entonces una velocidad muy rápida puede acusar una mínima sensación de movimiento dentro de un gran radio de ¿cuánto se llama? De apertura. Claro, Entonces eso la tiraron por sobre la la placa de placa, Nazca, la placa de Nazca. claro, exactamente. Entonces coincidía porque la placa de Nazca se acaba abajo de Puerto Montt. Entonces coincide que eran unir básicamente Puerto Montt con Arica, porque ya lo de Puerto Montt con Aysén ya está unido y lo otro, ya es otro tema, ya cablear lo que es la Patagonia. Correcto. Pero aprovecharon el tema del cableado y le dieron otro uso más, pues hay gente de la universidad, nosotros metidos ahí también. Ya, bueno, eso es basado en la reflexión total interna, dentro de la fibra óptica. Sí, claro, son refractaciones, pues, Sí, correcto. de los fotones. Así es. ¿Usted está trabajando en ese proyecto? No en ese, profe, pero sí tuve que cablear, o sea, me tocó la responsabilidad de cablear una fibra óptica desde Colombia hasta Perú y después de Perú hasta Playa Ancha y después pasarla por Chile y sacarla a Argentina. Ya. ¿Tú trabajas para alguna empresa de esas características o no? Sí, pues eh, era un trabajo para Google. Ah, ya.
Bueno, ahora lo que se va a hacer, ¿cierto? Se pretende, pues está la posibilidad, ¿cierto? Con toda la energía fotovoltaica y eólica que se está generando al norte, está la posibilidad de tirar un cable submarino hacia Asia y venderle energía eléctrica. Sí, pues de todas maneras, pues, ¿se acuerda, profe, que antiguamente los gasoductos que habían en la parte, en el norte, de esos que partían en Antofagasta, desde Mejillones, ¿Sí? partían a Argentina, pues, o sea, de Argentina nosotros nos surtíamos gas y después ese gas nosotros lo distribuíamos acá, pues ahora es al revés. De gas natural, Entonces, claro. claro, Ellos, pues, ahora nosotros con los precios que se ajustaron al comprar gas al oriente, así es, entonces, a claro, entonces, Malasia, claro, pues, y Asia. Entonces, se ajustaron bastante los precios y ahora nosotros estamos vendiendo gas hacia Argentina. así es, Lo mismo va a pasar con el mismo modelo, va a pasar con la energía en poquito tiempo más nomás. así es. Vamos a vender energía eléctrica con todos estos parques si hay un proyecto. Ahora lo importante sería también aprovechar esa situación para poder traer agua en forma paralela a la Sí, costa pues, o por una eso era carretera. lo que estábamos hablando, de que, ¿se acuerda, profe? Hace como 2 semanas atrás tocamos ese tema. Claro, o a través de una carretera hídrica, pero mire, Muy invasiva. la gestión no se quiere hacer nomás. Lo que pasa, profe, es que, mire, una planta de osmosis inversa, por ejemplo, para una, no sé, para una planta, ¿Ya? que, no sé, pongamos cemento melón, ¿Ya? cuesta la inversión, a ver, eran como 5 millones de dólares y después costaba como 2 millones de dólares el OPEX, la mantención, ¿Ya? a un plazo de 10 años calculado. Entonces, era como una inversión de 7 millones de dólares. Y lo que alega la empresa es que eso debería ser subsidiado, porque lo caro es que uno tiene que abrir carreteras hídricas desde la costa para hacia adentro. En el caso por ejemplo, ¿De las mineras? hay operaciones que la planta soporta la sal, po. Entonces esa agua, uno reutiliza el agua sin procesarla, sin sacarle la sal, po. Claro, Pero hay otras plantas que requieren el tratamiento completo, po. Entonces ahí hacen osmosis inversa y pueden sacar el agua sin sal y esa agua queda básicamente como potable, entre comillas, con unos par de tratamientos menos. Pero eso es carísimo, el tema de tubería, profe. Ahí es donde a donde se caen los proyectos, porque en entubar y conseguir las concesiones, esa dinámica es muy cara y es muy lenta. claro, pero eso se debería haber previsto como lo, Sí, va a ser 20 años, eso le corresponden a 3, 4 gobiernos de paso. claro, por eso te digo que no hay una política de Estado, ¿me Claro. entiendes? Independiente del gobierno de turno que esté, ¿me entiendes? Sino que es una Sí, porque política de son Estado. decisiones. Y los israelitas en ese sentido tienen una política de Estado. Sí, Independiente pues, del que esté, ellos lo ven como una lucha de vida, y ellos cuando vienen acá, ¿cierto? Porque se están obteniendo asesoramientos técnicos porque ellos tienen un desierto que lo han convertido en un vergel. Entonces, cuando ellos ven que el agua nuestra se pierde en el mar, ellos prácticamente se van de espalda del loro. sí, pues, y lo otro, profe, es que la pendiente que tiene el país es bastante agresiva, pues. Entonces, Claro. Pero- insisto, pero- no es lo mismo cruzar a 0 metros sobre el nivel del mar, o no sé, por una región completa, que cruzar de 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar, caso de Calama, no sé, o de 1000 y tanto, 1200. claro, ahí tenéis que De, tener bomba impulsora y toda una serie de... exactamente, y el gasto energético es mayor. Pues entonces, ahí claramente que la política tiene que ser transversal a las necesidades del país, pues. Así. Pero, profe, mire, hay un documental que salió hace poquito, o bueno, y hay un reportaje que lo sacó hace un par de días Chilevisión, y ahí muestra clarito cómo los glaciares que están dentro de la quinta y de la región metropolitana se están agotando, y eso va a tener que impulsar sí o sí una política mayor que el gobierno.
Claro, Va claro. a tener Por que eso ser te una decisión digo, política. claro, si tiene que hacer una decisión que tiene que estar incluso, va a tener que estar en la Constitución, ¿me entiendes? Y Sí, eso, de todas maneras. eso debería reforzar toda esta situación. Pero obviamente tiene De que todas haber maneras. un manejo distinto. Pero eso no se ha querido hacer porque, como yo te mencionaba, muchas de las personas que tienen que tomar decisiones donde corresponde, tienen acciones, ¿cierto?, en Endesa, en Sval y todas estas compañías. Entonces, cuando tú metes una planta desaladora, ¿cierto?, un nuevo participante dentro del sistema económico, Sí, pues. las acciones bajan, pues. Entonces los tipos no quieren mover nada en eso, no quieren hacer nada. Es Pero como, va a llegar un momento en que se va a tener que hacer sí o sí, po. Y es como nosotros, lo mismo, profe, de la, ¿cuánto se llama? De la política de los paneles solares, porque hoy día, por ejemplo, si uno tiene un panel en la casa y pone un remarcador y uno quisiera meterle energía al sistema interconectado central y uno no tiene la característica de proveedor, no, simplemente no le pagan. O sea, uno no le puede aportar como energía domiciliaria, uno no le puede aportar al sistema interconectado central. mm, Entonces, esa energía se disipa y se pierde porque uno no la almacena en batería o se agota, no sé, pero si pero uno... construyete un capacitor de placas paralelas muy grande y lo ponías arriba en el patio o en el techo de tu casa, po, bien oculto. Y donde haya energía radiante, se va cargando el capacitor y eso lleva a unas Hay baterías. que cargarle una batería, pues, si no, Claro, el costo de la batería es más caro que no sé qué, pues. y después descargar los capacitores. Así uso esa energía. Ya, profe, no le quito más tiempo, gracias. Ya, no, sí, esto sirve porque, a ver, yo siempre lo digo, dicen que yo converso mucho y todas las cosas, pero yo siento que aparte de la física, uno tiene que estar preparado para temas de conversación y cuando los alumnos lo imponen, uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas, como profesor, ¿me entiende? No solamente uno eh, enseña física, sino también otras cosas, pues, a través de lo que uno pueda hacer. Y de hecho, después en el tiempo la gente me lo agradece, después me encuentro por ahí con gente, con personas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos viendo. Aquí hay unos ejercicios de ondas mecánicas. Vamos con el primero. Una onda armónica que viaja en el sentido positivo del eje OX, tiene una amplitud de 8 centímetros, eso sería al A, una longitud de onda lambda, 20 centímetros y una frecuencia de 8 Hz. El desplazamiento transversal en X igual 0, para T igual 0 es 0. Entonces ahí están las condiciones, ¿cierto?, para poder evaluar la fase inicial. Calcula el número de ondas, el periodo y la frecuencia angular, la velocidad de la onda y la ecuación de una onda. Entonces el sentido obviamente se mueve hacia la derecha, la amplitud 8 centímetros, divides en 100, 0,08 metros, lambda 20 centímetros, 0,2 metros, la frecuencia 8 Hz y el I de XT, el X, ¿cierto?, vale 0, para T igual 0 vale 0. Entonces con esa información vamos a calcular el número de onda, que es el número de longitudes de onda, que hay la distancia igual a 2pi, 2pi lambda, te queda 2pi partido por lambda y lambda vale 0,2, y si tú divides ahí 2 dividido por 0,2, igual eso te queda 10 pi, y eso te queda en metros a la menos 1. Entonces ahí tenemos lo que es, digamos, K. El periodo es el inverso de la frecuencia, 1 partido por la frecuencia, 1 octavo, y eso te da 0,125 segundos. Recuerda que la frecuencia es 1 partido por segundo, vas arriba multiplicando. En cuanto a la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, 2pi, la frecuencia F nos dijeron que era 8 Hz, y eso te queda 16 pi radianes partido por segundo. Ahora, si tú quieres, igual que en el caso en número de onda, multiplicar 16 por 3,14, lo puedes hacer, ¿ya? Ya eso no hay problema, me entregarás otro resultado. Y la velocidad de la propagación, V igual a lambda por F, 0,2 por 8, te queda 1,6 metros partido por segundo. Y la ecuación general del perfil de onda, ya sabemos, es un perfil que depende de la situación espacial y temporal, A seno de omega t menos kx más la fase inicial. Entonces, nos dijeron que el I de 0,0 era A por seno de omega, el tiempo vale 0,
menos K por 0 más la fase inicial es igual a 0. Entonces aquí te queda A seno de phi igual 0, y si tú eso lo haces digamos, en radianes, porque estás calculando la fase inicial, tienes que cambiar tu calculadora, te queda que la fase inicial vale 0. Por lo tanto, el perfil de onda, ¿cierto?, es del tipo x de t, ¿cierto?, y de xt 0,08 seno de 16 pi t, que es omega, menos 10 pi, que es el número de onda por x, más la fase inicial, que era 0, y se mueve hacia la derecha, por eso el signo negativo. Ahora, si tú le quieres pasar de la función seno a coseno, recuerda que el seno de alfa, eso es toda una entidad trigonométrica, es seno de alfa menos pi medios. Entonces, te queda lo mismo de arriba, pero en vez de seno coseno, te queda la misma expresión, pero tienes que restar menos pi medio para pasar de una función a la otra. Lo dejas como una función armónica en función de seno o coseno mediante esa entidad trigonométrica. ¿Preguntas, dudas de este problema? Profe, ¿se queda expresado como la ecuación nomás? ¿No se llega a un resultado? No, no. Ahora si te piden determinarlo, ¿cierto? Aquí está en términos del tiempo y de la posición. Entonces, si te dicen, evalúe esto para ti igual 2 segundos a los 2 centímetros, entonces tienes que reemplazar el 2 por el 2. Ah, ya, y ahí hago la simulación. Ya, Claro, ya, entonces profe. ahí tú haces toda esa multiplicación, la resta, qué sé yo, etcétera, usando pi 3,14 y te va a quedar 0,08 coseno de un número. Entonces tú cuando calculas el coseno número, tu calculadora tiene que estar en radianes. Entonces tienes que ir a tu calculadora y cambiarla de D Sí, a R. Ojo con eso. Y le pones 2 y te va a quedar en radianes. ok. Eso te va a dar un número y lo multiplicas por 0,08. Ojo con eso. Ya, entonces la fase inicial se calcula a partir de las condiciones de equilibrio del sistema. Aquí lo calculamos, y cuando quieres calcular el coseno, ¿cierto?, de la fase, o el seno de la fase, tienes que poner tu calculadora en radianes. Bien, aquí hay un problema 2, dice una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación I de xt 0,40, coseno de 100t menos 0,5x, está en el sistema internacional, por lo tanto, la amplitud vale 0,40 metros, omega vale 100 radianes partido por segundo, el número de onda vale 0,5, 1 partido por metro, el 100 es radianes partido por segundo y se mueve hacia la derecha porque el signo es negativo. Y la fase inicial vale 0, porque no la dan. Entonces hay que calcular la longitud de onda, la velocidad de propagación de la onda, el estado de vibración de una partícula. Aquí vamos a hacer la evaluación, x igual 20 centímetros en el instante 0,500 segundos. La velocidad transversal de la partícula anterior representa gráficamente la variación de la elongación de la partícula anterior en función del tiempo, representa gráficamente la forma que adopta la onda cuando transcurrido medio periodo. Entonces aquí tenemos el perfil de onda. Lo particular, ¿o cierto? Esto es lo particular, lo generan con lo general, ¿cierto? Entonces, por simple identificación, A vale 0,40, el número de onda, ¿cierto?, vale 0,5, por eso te queda K, que vale 2pi partido por lambda igual a 0,5, 1 partido por metro, y de ahí despejas lambda. Te queda 2pi partido por 0,5, o sea, lambda vale 4pi metros. Enseguida, ¿cierto?, hacemos el mismo procedimiento y calculamos, ¿cierto?, por simple identificación, decimos que W vale 100 radianes partido por segundo. Y eso es igual a 2pi por f. Entonces te queda 100 es igual a 2pi por f, porque por un lado el valor de W vale 100 radianes partido por segundo y por otro lado W vale 2pi por f. O sea que f vale 100 partido por 2pi, ¿cierto? Y eso te queda 50, divides ahí 50, 100 en 2, te queda 50 pi hertz. Y la velocidad de propagación es lambda por f, 4pi por 50 partido por pi, se te van los pi, ¿cierto? Y te queda 200 metros partido por segundo. Y aquí donde está lo que yo te decía, ¿cierto? O lo que les decía, que uno aquí dice, evalúe el estado de vibración de la partícula para un punto situado a 20 centímetros y 0,5 segundos. Los 20 centímetros son 0,2 metros en el tiempo 0,5. Entonces colocas la amplitud, coseno de omega por t, ahí está el tiempo, menos 0,5, que es el número de onda, por 0,2. Entonces aquí lo que haces acá, colocas 0,4 coseno 100 por 0,5 te queda 50, y 0,5 por 0,2 te queda 0,1. Entonces te queda 0,4 y colocas 50 menos 0,1 te queda
49.9 por 0,4. ¿Y cómo se obtiene ese resultado? Entonces tú llevas tu calculadora, la tienes en radianes y colocas coseno de 49.9 igual, eso te queda 0,9339,51439 y lo multiplicas por 0,4. Y eso te da 0,3735. Aquí pusieron 0,37 metros. Pero tiene que estar en radianes. Y la velocidad de propagación de la partícula se obtiene derivando esto respecto del tiempo, ¿cierto? Entonces tienes la derivada, ¿cierto? De esta cuestión, tienes la derivada del primero por la derivada del segundo. Esto es 0,4, ahí está el 0,4, por la derivada, ¿cierto? De la función, ¿cierto? Seno es menos, la función coseno, la derivada de coseno es menos seno, por eso aparece un seno de la expresión, y aquí deriva respecto al tiempo, ya tiene la derivada de un producto, y ese producto, ¿cierto? Es 100 por t, te queda 100, sale fuera, y esto es independiente del tiempo, porque estás derivando respecto del tiempo. Entonces te queda 0,40%, te queda menos 40, seno de 100t menos 0,5, que sería la velocidad. Ahora habría que evaluar, ¿cierto?, la velocidad en qué instante y en qué posición. Aquí lo estamos haciendo en términos generales. Esa es la expresión para poder calcular la velocidad. Y del apartado C tendrá una velocidad, se pide evaluar nuevamente en el estado de vibración 0,205, te queda menos 40 por seno de 100 por t, que vale 0,5, menos 0,5 por 0,2. Entonces te queda menos 40, lo mismo de arriba, seno de 49,9. Entonces tu calculadora tú la tienes en radianes, entonces coloca ahora sin de 49,9. Eso te queda menos 0,3573, y eso lo multiplicas por menos 40, menos con menos te queda más, y te queda 14,29599712. Yo puse 14,3 metros partido por segundo. Y la ecuación de movimiento mono simple de una, donde nos piden hallar, ¿cierto? La ecuación de movimiento armónico simple de la partícula situada a 20 centímetros del foco emisor, te queda 0,2 en t, si te queda 0,40 coseno de 0,2 en función del parámetro tiempo, ¿cierto? Y te queda ahí la expresión. Entonces la gráfica aquí está, dice la representación gráfica de esta función coseno se puede hacer en forma aproximada, dándole los puntos de máxima elongación y puntos de elongación cero, además de la elongación inicial. Entonces aquí te dan la fase, 100t menos 0,1, y vas evaluando, ¿cierto? Para t igual a 1, te queda menos 0,1, 0, pi medio, pi, 3 pi medio, pi, y eso te queda la fase en radian. Entonces vas tomando los valores, te queda 0,9951, 1, 0, menos 1, 0, 1. Después de darle esos valores para t, el tiempo ahí está, y te queda la coordenada vertical. Entonces ahí tú vas graficando, esto se puede hacer en Excel también, va dando los valores y tienes los perfiles de onda de la ecuación. Entonces varía entre un valor máximo 0,40, que es ese valor, y el valor mínimo menos 0,40 con un cero central. Entonces esa es la amplitud, ¿viste? Y va variando de esta forma, y tú te vas dando estos valores en cuestión. Y el tiempo está por 10 elevado a la menos 3, porque estos valores por 10 elevado a la menos 3, entonces este vale 17, este vale 32, este vale 48, 64. T igual a 17 por 10 elevado a la menos 3, que sería 0,017. El 0,032, tú colocas 32 por 10 elevado a la menos 3, el 0,048, 48 por 10 elevado a la menos 3, el 64. Y esos valores, ¿cierto? Para 17, ¿cuánto vale? Para 17 esto vale 0, ahí está el 0. Para 32, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Para 48 vale 0, y para 64 vale 1. Y después esto se va haciendo, se va iterando, ¿cierto? Y se va repitiendo los valores, y tienen la gráfica de I versus T. Y el periodo del movimiento oscilatorio, el periodo 1 partido por la frecuencia, pi partido por 50, y la ecuación representa el cabo de un medio periodo, ¿cierto? Entonces ahora vas a evaluar para I igual de X, la mitad de un periodo, 0,40 coseno de 100 partido por pi, ¿cierto? Que tiene que ver con el tiempo, menos 0,5x, ¿ya?
Y aquí también te vas dando las fases, te va dando las posiciones horizontal, vertical y el coseno de pi menos 0,5. Y ahí tendríamos la gráfica en cuestión. Esto es hilar muy fino, pero lo decidí colocar, ¿cierto? Para que vayan viendo que el perfil de onda se parece, ¿cierto? Es la función seno o coseno. ¿Pregunta, duda? Hay que hacerlo nomás, profe, repasar la guía, porque iba muy rápido, no lo alcanzaba a meter la calculadora. Ah, no, claro, pero yo aquí te mostré algunos No, pero valores. a mí me queda claro, profe, sí, Ya, hay que ir haciéndolo con calma. sí, claro. Ahí está todo el ejemplo. Acá tenemos otro problema, dice una onda transversal senoidal. Por eso se va a ocupar la función seno, que se propaga desde la derecha hacia la izquierda. Por eso ahora el valor para acá es positivo, ¿te das cuenta? Tiene una longitud de onda de 20 metros, una amplitud de 4 metros, se propaga con una velocidad de 200 metros partido por segundo. Dice si el foco emisor de ondas tiene una elongación máxima cuando t igual 0, entonces para la posición 0, el tiempo inicial 0, la elongación es máxima. ¿Y cuándo la elongación máxima? Cuando toma el valor A. Entonces hay que calcular la ecuación de la onda, la velocidad transversal máxima de un punto de este medio, la función que da la forma de la onda a los 10 segundos y la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un instante dado. Entonces aquí tenemos el perfil de onda general y de ahí podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, tú puedes determinar el número de ondas, 2pi partido por lambda, lambda te lo dan, entonces te queda 2pi en 20, divides el 2 en 20, te queda 0,1 pi, 1 partido por metro. La velocidad de propagación es lambda por f, la frecuencia lambda, velocidad de propagación partido por lambda, y la frecuencia angular 2pi f. Así que esto te queda 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia lo expresa en términos de la velocidad de propagación, la longitud de onda, 2pi, 200 metros partido por segundo, lambda 20 metros, y eso te queda 400 dividido en 20, te queda 20 pi radianes partido por segundo. Y para conocer la fase inicial, saber, ¿o cierto?, dónde se encuentra un punto del medio en un instante determinado. Entonces tú sabes que I de 0, 0 toma el valor máximo A. Entonces eso es A igual a A seno de omega, T igual 0, K igual 0, igual phi. Y te queda que A con el A se te cancelan, te queda un 1 al otro lado. Entonces te queda eso igual 0. Entonces te queda que seno de phi igual a 1. Entonces tú pones phi, es cierto, sin a la menos 1 de 1. Entonces tú ahí colocas en radianes, ¿no es cierto? Pones sin a la menos 1, ¿cierto? De 1 igual, y eso te queda 1,5707. Y usted mira, oiga, pero ahí sale pi medios, pero si tú divides 3,14, lo divides en 2, ¿cuánto te da? 1,57. O sea, tú puedes colocar aquí, en vez de colocar pi medios, puedes colocar 1,57 radianes. Da lo mismo, equivalente a pi medios. Porque pi vale 3,14 y de un 2 te queda 1,57. Entonces ahí está el perfil de onda, la amplitud 4, seno de omega t, omega vale 20 pi radianes, K el número de onda 0,1 pi x más la fase inicial que vale 0,5 pi. Y la velocidad transversal de un punto en medio será la velocidad, la derivada temporal, ¿o cierto?, del perfil de onda de t, todo lo que es independiente del tiempo es constante, te queda 4, la derivada de seno es coseno por la derivada de 20 pi t, te queda, sale el 20 afuera, esto independiente del tiempo, y una derivada de una función que no depende del tiempo, es constante, vale 0, y te queda, ¿cierto? Entonces, 80 pi, y cuando toma el valor máximo, cuando el coseno vale 1, entonces te queda que la velocidad máxima es la multiplicación de omega, omega que vale de la amplitud por omega, más o menos 4 por 20 pi. ¿Y por qué positivo? Porque se mueve hacia la derecha. Ahí opto, ¿cierto?, si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y a los 20 segundos, a los 10 segundos ahora, ¿cierto?, reemplazamos por t igual 10, 4 seno de 20 pi por 10 segundos, 0,1 pi x, o va a quedar constante, 0,5 pi. Entonces te queda 20 por 10, ¿cierto?
Eso te queda 4 seno de 20 por 10. Ah, esto te queda 20 por 10, son 200 pi, más los 0,5 pi te queda 200,5 pi. Factor de 0,1 pi x. ¿Ya? Se suman esas dos cantidades. Ahora, nos piden la diferencia que nos están pidiendo acá. Dice acá la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un instante dado. Entonces vamos a llamar delta la diferencia de fase en radianes entre dos puntos o instantes de la expresión general. Entonces tenemos delta es 1.2 menos 1.1 la diferencia de fase. Delta, ¿cierto? Ese signo negativo cambia los signos anteriores, te queda omega T2 K por X sub 2 más phi sub 0 menos omega T1 K por X1 más phi sub 0, se te va los phi sub 0 y te queda omega T2 más K por X sub 2 menos omega T1 más K por X1, ¿cierto? Y acá arreglamos un poco, entonces colocamos la diferencia, ¿cierto? Temporal, omega factor de T2 menos T1, ahí está, y el K factor de X2 menos X1. Entonces en este caso, la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros, el X2 menos X1 vale 10, en un mismo instante, o sea que T1 igual a T2, si T1 igual a T2 se te queda, y te queda K por K2 menos K1. El K, el número de onda, lo acabamos de sacar, vale a 0,1 pi, 0,1 pi, y la diferencia, ¿cierto?, entre dos puntos era 10, que me lo daban, ¿cierto?, para dos puntos que están situados a 10 metros, eso es lo que me dicen. Voy arriba, dice la diferencia de fase entre dos puntos que distan 10 metros en un instante dado. Por eso que multiplico por 10, entonces te queda 0,1 por 10, te queda 1 pi radianes, y ahí está la diferencia de fase. ¿Preguntas? Profesor, ¿Sí? según el principio de la incertidumbre de Heisenberg, es imposible medir el momento exacto donde está ubicada la partícula. Eso fue base de la teoría de la relatividad, profesor. Cuando dicen eso, ¿tiene relación con cifras macroscópicas o atómicas? Porque No, si es así, claro, que tú tienes dos visiones. Uno es la visión clásica que uno tiene de un átomo, ¿cierto? Donde hay un núcleo central altamente denso, compactado, donde existen los neutrones y las cargas positivas, y orbitando alrededor de esto, ¿cierto? Tú tienes los orbitales, S, P, D, F, ¿cierto? Que son las cargas que se producen a través de una óxido-reducción, se intercambian, uno se oxida, otro, etcétera. Pero cuando tú lo ves desde el punto de vista cuántico, ¿cierto? Lo que tú dices, tú tienes la probabilidad de encontrar un electrón en un orbital. Se ya, habla de la probabilidad, entonces tú tienes una nube. Entonces es imposible poderlo determinar. Tú puedes proponer estadísticamente un cierto lugar donde va a estar, pero se habla de la probabilidad de encontrar un electrón o de encontrar una carga en cuestión. mm, ya, profesor. ¿Ya? Gracias. ¿Ok? Habla entonces de una probabilidad. Eso es la visión cuántica de esta situación. Bien, acá tenemos otro problema. Dice: un pescador en un bote anclado observa que este flota efectuando 10 oscilaciones completas en 8 segundos y que se invierte en 4 segundos para que la cresta de la ola recorra los 16 metros de su bote. ¿Cuántas ondas completas existen en cualquier instante a lo largo de la longitud del bote? Entonces ahí está el bote, ¿cierto? La solución, ¿no es cierto?, es que hay 10 ciclos, 10 ondas completas en 8 segundos. Eso tiene que ver con la frecuencia. Y nosotros sabemos que la velocidad distancia partido por tiempo, esa onda tiene que recorrer el largo del bote, ¿cierto?, que son 16 metros en un tiempo de 4 segundos, ¿cierto? Y se invierte en 4 segundos para que la cresta de la ola recorra los 16 metros. Ahí está. Entonces te queda 16 dividido en 4 y esa es la velocidad de propagación de 4 metros partido por segundo. Además, tú sabes que la velocidad de propagación de la onda es lambda por partido por el periodo o lambda por la frecuencia, que es lo tradicional.
Entonces la velocidad de propagación es 4 por lambda, y tienen la frecuencia que es 10 sobre 8, que son los 10 ciclos completos que se efectúan en 8 segundos. Y de ahí despejas, pues 4 por 8 son 32, dividido en 10 te queda 3,2 metros. Y como cualquiera, ¿cierto? Que el bote mide 16 metros, el número de ondas que pasa, ¿cierto? El número de ondas es la longitud total, ¿cierto? En esa longitud, y en ese caso, ¿cierto? Te queda 16 dividido en 3,2, te queda que pasaron 5 ondas completas, el número de ondas, que sería, en el fondo, el periodo partido por la longitud. Entonces, en cubrir los 16 metros, una onda que tenía 3,2 metros, pasaron 5 ondas completas a través de la base del botecito en cuestión. ¿Alguna duda, alguna cosa? Parece que no, profe. Ya. Aquí tenemos otro problema, tenemos un sistema, ¿cierto?, de una polea con una cuerda inextensible. En el otro extremo, ¿cierto?, existe una masa M que está colgando. El largo, ¿cierto?, desde el extremo, desde la parte media de la polea hacia abajo es de 1 metro, y el largo horizontal 5 metros. El largo total de la cuerda, ¿cierto?, es de 6 metros. Y la masa que está colgando al sistema son 2 kilogramos, entonces ahí tiene la fuerza peso, mg, y tiene la tensión. Como esto no sube ni baja, entonces tiene T menos mg igual 0, o sea que la tensión igual al peso, ¿no? Y la tensión es el producto de la masa por la aceleración de gravedad, en este caso usaron 9,8, eso te da una tensión que está asociada a la cuerda de 16,9, 19,6 newton. Entonces hay una cuerda uniforme, significa que toda la cuerda está distribuida a su masa, de masa 0,3 y longitud 6 metros, entonces con eso nosotros, con esos dos datos vamos a poder determinar la densidad lineal de la cuerda. La cuerda pasa por una velocidad y soporta un peso de 2 kilogramos. Encontrar la velocidad de un pulso viajando por esta cuerda. Entonces con eso, con la masa y la longitud total, ¿no es cierto? La masa que está colgando la masa de la cuerda, perdón, son 0,300 kilogramos en su largo de 6 metros, y eso te da una densidad lineal de masa de 0,0500 kilogramos partido por metro. Si usted quiere medir la densidad de un alambre, por ejemplo un alambre de cobre, usted toma ese alambre, lo corta a 1 metro, ¿cierto? Y lo coloca en una balanza. Obtiene una masa. Entonces usted dice, voy a obtener la densidad lineal de este alambre de cobre. Entonces es la masa como está distribuida en esa longitud. Y eso es la densidad lineal de masa. Y usted sabe, ¿cierto?, que nosotros acabamos de ver que la velocidad... Profe, ¿Sí? profe, ¿puede volver al dibujo? Listo. La masa, el metro de cuerda que tiene masa, en este caso porque no es masa despreciable, ¿no se debe sumar a la tensión de la cuerda de los 5 metros? No, a ver, escúchame. Es una cuerda ideal, ¿ya? Su masa es muy Sin diámetro. No, tiene un diámetro pequeño, pero no, su masa no se considera como, no tiene incidencia, ¿cierto?, en la masa que está colgando de 2 kilogramos. Cuando vimos dinámica, ¿cierto?, no nos preocupamos, yo hice énfasis en que las cuerdas y las masas son ideales. Obviamente, si tú pones un trozo de cable de acero de 5 metros y 1 metro colgando aquí, obviamente va a tener incidencia. Claro, pero es que en este caso se está diciendo que la cuerda sí tiene masa. Sí, pero es la cuerda uniforme de 0,300 kilogramos, comparado con los 2 kilogramos, es una masa pequeña. Entonces no se considera ese trozo como masa que está ahí. Simplemente eso es para determinar la densidad lineal de la masa. Solamente el sistema tiene una tensión y un peso. Ya, perfecto. Y esa tensión es la que se transmite acá. Obviamente eso en la práctica no es así, po. Si tú vienes a Valparaíso y te das una vuelta por la bahía de Valparaíso, tú vas a sentir como las cuerdas, ¿ciertos?, o las espías están sonando, tienen cierta flexibilidad, y esas espías cada cierto tiempo hay que cambiarlas. Pero tienen su densidad lineal y tienen su masa importante, eso, y tienen que colocarla entre varias personas para poderlas colocar donde, entre comillas, se amarra el barco. Igual que un cable de acero. Un cable de acero, ¿cierto?, tiene su situación
tu situación específica y hay que considerarlo. Igual cosa, si el hombre, ¿cierto?, que está sobre la grúa en una construcción, saca violentamente digamos, este canastillo donde se colocó el concreto después de que se vació la betonera, y lo saca muy fuerte, ese cable se puede cortar por fatiga de material. Entonces, obviamente, esas cosas hay que tener cuidado. Aquí estamos haciendo una excepción respecto a esa situación. Igual cosa, usted mira, oiga, pero hay roce entre la polea de cuerda, por supuesto. Si tú lo haces varias veces, ¿cierto? Y esta cosa genera una onda pulsa, eso va a generar ahí un rozamiento, etcétera, etcétera. Ya, pero para efectos de esta situación no se considera, digamos, esa cuerda. Simplemente es para determinar su densidad lineal de masa. Y me piden la velocidad de propagación, que es la tensión, 19,6 partido por unidad lineal de masa, y por lo tanto puedo obtener 19,8 metros partido por segundo, que es la velocidad de propagación de la onda a través de esa cuerda. ¿Preguntas, dudas? No, yo ya pregunté, ya sí. Ya. Aquí también te das cuenta, tienes aquí un trozo de cuerda de masa M minúscula, de largo L, y tienes adosado, ¿cierto?, una masa M y que está sustendiendo un ángulo θ. Entonces aquí vamos a tener que ocupar conceptos de dinámica. Dice: un bloque de masa M sostenido por una cuerda se encuentra en reposo sobre un plano inclinado sin roce, que forma un ángulo θ con la horizontal. La longitud de la cuerda L y su masa M, ahí está la consideración, es mucho menor que la masa exterior. ¿Te das cuenta? Para evitar lo que tú estabas mencionando. Ahí es donde se pone el requisito. Deducir una expresión para el tiempo que necesita una onda transversal para desplazarse de un extremo de la cuerda al otro. Entonces lo que tienes aquí es una cuerda que está sometida a una cierta tensión, por lo tanto vas a generar, tú le generas una perturbación, y esa perturbación va a generar, ¿cierto?, una onda que se va a transmitir, ¿cierto?, desde un punto a otro, una perturbación transversal, y obviamente se genera, ¿cierto?, una onda que viene desfasada por abajo, llega al otro extremo y te va a generar una onda estacionaria, donde van a haber puntos que van a estar quietos y puntos que van a estar vibrando de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el diagrama cuerpo libre. Tenemos el diagrama cuerpo libre, el eje X, tenemos la tensión en la cuerda, tenemos el peso y tenemos la normal. En el eje X tenemos T, y esta componente proyectada, este peso, ¿cierto? Si lo proyecto acá, te queda mg seno θ, ya sabemos que es el opuesto, igual 0, porque no se mueve esta masa, no está subiendo ni bajando, está quieto, está en reposo. Y en el eje vertical tengo la normal menos mg coseno del ángulo, ¿cierto? Se repite aquí, ahí se repite. Entonces de 1, simplemente la ecuación 2 en este caso no me sirve para nada, ¿cierto? Porque no existe rozamiento. Recuerda que la normal está asociada, ¿cierto?, al coeficiente de roce, por lo tanto a la fuerza roce, pero como no hay rozamiento, en este caso no se va a ocupar, y de la ecuación 1 tengo que T igual a mg. Además sabemos que la velocidad de distancia partido por tiempo, porque esto se propaga con una velocidad de fase, una velocidad de propagación que es constante, de ahí despejo el tiempo, y el tiempo te queda distancia partido por la velocidad. La distancia que tiene que recorrer la onda, ¿cierto?, es L, que es la longitud de la cuerda, partido por μ. Y tú sabes que la velocidad de propagación de una cuerda a través de la velocidad de propagación a través de una cuerda que está sometida a una tensión es T partido por μ, donde μ es la densidad lineal de masa. Entonces el μ es la densidad, es la masa de la cuerda partido por el largo de la cuerda. Eso es m partido por L, lo llevo al contexto del problema. Y eso lo reemplazo en esta expresión. Te queda aquí que P es igual a la raíz de T. Pero T, ¿cuánto vale? T vale mg seno algo, y la densidad lineal de masa es masa partido unidad de longitud. SL que está dividiendo vas arriba multiplicando. Te queda mg por L seno θ. M es la masa del bloque, G es la aceleración degradada, L es el largo de la cuerda, y el ángulo θ, ¿cierto?, asociado a la función seno. Y M minúscula es la masa de la cuerda. Entonces, lo que quiero es el tiempo, y el tiempo es longitud partido por velocidad, que fue lo que estaba aquí. El tiempo es longitud partido por velocidad. Entonces tengo la longitud que es L, y ahí tengo la velocidad. Entonces lo que hago,
para meter, ¿cierto?, el L dentro de la raíz, lo que hago, ¿cierto?, es ampliar la raíz y lo pongo arriba como L cuadrado. Lo otro me queda igual. ¿Y qué te genera? Te genera, ¿cierto?, una división de fracciones. Conservo el primero igual, el segundo se invierto, te queda L cuadrado M partido por MG L seno teta, se te va un L y te queda ML partido por MG seno teta, que sería el tiempo. Usted me dirá, pero ¿cómo usted sabe que eso es tiempo? Veamos. Arriba tienes kilogramos y abajo tienes kilogramos, ¿cierto? Así que se te cancelan esas dos unidades. El seno teta no aporta nada. Arriba tienes longitud, que es metro, y aquí tienes metro partido por segundo cuadrado. Los metros se te van y el segundo cuadrado que estás dividiendo vas arriba multiplicando y te queda la raíz de segundo cuadrado que corresponde a segundo, que corresponde a tiempo. O sea, dimensionalmente esto estaría correcto. Además te queda en función de los parámetros que te indica el problema, como son el largo de la cuerda, la masa de la cuerda, la masa m, la aceleración de gravedad que es conocido y el ángulo θ aplicado a la función seno. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿No, profe? Ya. Son las 21:18 y yo hoy día voy a llegar hasta acá. La próxima clase, ¿cierto? Termino de ver estos problemas y vamos a ver algo de onda sonora. Y con eso estaríamos terminando y que estamos en condiciones de poder abordar, ¿cierto?, la prueba de la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Gracias, Igualmente, profe. bueno, que estén muy bien. Cuídense, chiquillos. Hasta luego. Nos vemos el Gracias, miércoles. profe. Chao. Chao. Miércoles. Chao, chao. La persona que está por ahí, el señor que me debe la prueba, ¿está por ahí o no? No, parece que sí, ya se entró. Bien. ¿Se puede quedar un ratito? Ah, ya. Bueno, después conversamos entonces. Profesor, ¿me escucha? Hola. Sí, aquí estoy. Sí, es que estaba sin micrófono, disculpe. No, sí, espéreme un ratito que se retiren las otras personas para que yo con usted acá. Ya, yo me quedo. Ya, espéreme un ratito. Don Jorge Patricio, señor Cepeda, Profesor, ¿me escucha? sí, sí lo escucho. Ya. Esperamos a que se vaya Jorge. Claro, ahora yo hablar, Parece que no está. no sé, yo lo veo acá, está. Voy a decir que escriban en el grupo WhatsApp. Pero parece que no está así, como que dejó el... No sé, pues yo lo veo que aquí está participando. y usted como administrador parece que lo puede sacar de la reunión, creo. Eliminar, dice acá. Sí, ese. Ahí. Ah, pero después no va a... No, no lo ha eliminado aún. Como que pinchen el perfil del alumno. Jorge Patricio debe salir como un botón de opciones o algo. Sí, pues voy a más aquí y aquí aparecen las cosas. Ahí le dice cómo salir de sacar de reunión. Dice acá hacer hospedador, convertir en fijación, renombrar, permitir grabar archivos locales, eliminar. Eliminar. Ya, y después no va a tener problema para ponerse el miércoles, ¿no? ¿No? ¿Es por esta No, reunión no, nomás? es como por la reunión de ahora. Ah, perfecto. A ver, vamos a hacer. Y aquí dice, po, eliminar o no. Una vez eliminado, Sí, Jorge, pues, ya. ahí lo hizo. Ya se fue. Ya.
Ya, no denunciar, pongo acá, ¿o no? No, no denunciar, claro. Ya, ahí estamos los dos. A Sí. ver, espéreme, lo otro. Ah, esto lo cerramos. Oiga, usted me debe una prueba, po. Sí, la prueba 2. Ya, pues entonces lo que puedo hacer con usted es a lo mejor repetirle el promedio o sumarle las dos y repetirle el promedio de las dos primeras pruebas. Oh, ya, sería genial, profesor. Como le decía, no quiero esperar así como hasta tan último año para saber mi nota. Sí, por eso lo estoy conversando, si estamos en condiciones especiales, esto que estoy haciendo con usted lo podría hacer con otras personas también, ¿me entiende? O con otra persona, Sí. porque estamos en una condición especial, pues. Entonces, usted dése esta prueba y le coloco, le repito el promedio y le saco, le repito dos notas y le saco el promedio y con eso estaríamos listos. Le reemplazo la nota que le falta. ¿Qué le parece? Me parece bien, profesor. O sea, igual súper, porque así me ahorro de esperar la fecha de la recuperativa. Claro, y yo así cierro el acta, cierro el curso y me quedo con un curso menos, ¿me entiende? No tengo que estar esperando hasta tarde. ¿Le parece? Claro. Además Sí, me tendría, parece, profesor. además tendría que Eso se... prepararle una prueba especial. ¿Listo? Entonces, si usted se Ah, saca, pero ¿cómo la prueba 3 entonces no la daría con el resto del curso? sí, pues tiene que dar la prueba número 3. Pues esa prueba número 3, la nota que usted se saque, se la replico en el lugar donde le falta la otra nota. Ah, ya. O sea, no va a ser como que la prueba 1 me la promedie con la prueba 3 y de ahí sale la nota 2. No, pues no. Usted tiene una. A ver, va a tener dos notas, ¿cierto? Sí, Ya, de esas dos notas se las promedio y el promedio se la coloco en la nota que le falta. ya. Sí. O sea que de esas dos notas me saca el promedio y el promedio es la nota que me falta. Claro, esta es una Ya. conversación entre usted y yo, pues, ¿ah? Sí, profesor, no se preocupe. Ya, lo hacemos así entonces. Sí, me parece. Súper. Ya. Entonces, con eso quedamos. Así que le vaya bien en la tercera prueba. Ya. Muchas gracias, profesor. Ya, pues, nos estamos viendo. Ahí apareció, levantó su mano. A ver, déjeme conocerlo porque Ya. Me- levantó su mano, pero no lo alcancé a ver. Ahí estamos. Estoy Ya, con pues, la camiseta de Chile. me parece. ¿Hoy día juega o no? ¿No? No, pero a veces me la pongo de cábala. Ya, Diego, nos estamos viendo. ¿Le parece entonces? Muchas gracias, profesor. Igual, Súper. Gracias por la eh, solución. Que esté bien. oiga, guarde, digamos, eh, discreción al respecto, ¿ya? Sí, no se preocupe, 100%. Listo. Que esté bien. Buenas noches. Chao, chao. Ya que esté bien. Buenas noches, Chao. profesor. Buenas Chao. noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego.